Gerardo Rodríguez ha sido el ganador de la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Mar Poética con Oxford Circus, una obra de la que el jurado ha destacado su fuerza expresiva y la mirada contemporánea relacionada con la identidad y el pasado. Ahora será publicada por la editorial Visor. Oxford Circus ha sido la obra ganadora de esta tercera edición de Mar Poética. Gerardo, ¿qué ha supuesto para ti? Porque se han presentado más de 2000 candidatos. ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, pues la recibí justamente porque yo me presentaba a mi examen de cátedra una semana después y me llamaron esa tarde. Estaba yo preparando el ejercicio y claro, no me lo esperaba en absoluto porque es un premio además que marca un antes y un después para cualquier poeta. No solamente por la dotación, sino por la publicación en Visor, por la trayectoria del Festival Mar Poética, ¿no? Tan consolidado, por el que han pasado figuras tan destacadas. Y claro, tener un premio de ese calibre marca realmente la trayectoria de cualquiera. Para mí, además, realmente el hecho de una apuesta como Oxford Circus, que es un poemario pues atrevido, rompedor, que da visibilidad a esas voces de los márgenes, que esté publicado en una editorial como Visor, con ese calado, ¿no? en el mundo hispánico, me parece que es una visibilidad de todos estos conocimientos alternativos que trato de plantear muy importante. El jurado ha destacado la fuerza expresiva, ese cruce de caminos, ¿no? La lucha por la identidad. ¿Qué va a encontrar el público en este poemario? Pues sobre todo va a encontrar, yo creo que una fiesta, una celebración de la diversidad. Porque cuando hablo del colectivo en general, ¿no? el colectivo queer, LGTBIQ+, en realidad voy trazando, digamos, una genealogía de todas estas voces, pero al final trato de superar sobre todo esa imagen trágica, ¿no? de violencia del pasado, que es importante traer a colación, porque al final es parte de la memoria histórica que tenemos que recuperar, pero al final creo que lo que yo planteo es un paso hacia la celebración. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es mucha magia a lo largo del poemario y una fiesta clandestina de todas estas voces a las que el público lector está invitado a conocer y a participar. Entonces creo que se trata de celebrar sobre todo y tratar de construir, ya que tenemos la poesía con esa imaginación radical que nos propone, construir un mundo alternativo en el que quepan todos y todas. Tú tienes una conexión muy estrecha con los jóvenes porque das clase en la Universidad de Granada, también en el máster, precisamente, máster GEMA se llama, ¿no? de identidad de género. ¿La historia se sigue repitiendo? ¿Cómo estamos en estos momentos? Yo encuentro, como siempre, ¿no? en cualquier tipo de historia hay siempre un péndulo y me acuerdo que cuando explicaba sobre todo la época de los 80, cuando había un retroceso muy fuerte de masculinidades tóxicas, ¿no? y casi primitivas, sí que encuentro que vuelve a repetirse ese formato, ¿no? Y como a raíz de determinadas libertades, visibilidades, pues desgraciadamente hay un retroceso. Creo que lo estamos notando también con cierta polarización en los discursos y bueno, pues creo que hace falta visibilizar también simplemente otro tipo de conocimiento, porque al final, decía Ernesto Perlonguer, hablando de todo este tipo de identidades, no queremos que nos toleren ni que nos entiendan, queremos que nos deseen, que yo creo que es importante porque al final es simplemente dar un espacio a unas identidades que no te están haciendo daño, simplemente están proporcionando una visibilidad de diversidad y creo que es importante que se quede claro, digamos, todo este espacio, ¿no? de la diversidad. Empezaste como crítico literario, luego escribiste relatos y de ahí tu salto a la poesía, ¿no? Aunque ya el germen estaba sembrado, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que quienes nos dedicamos a la escritura al final siempre hemos estado escribiendo poesía o cualquier tipo de género en nuestra adolescencia, nuestra infancia incluso. Pero ciertamente, claro, en mi caso hay un trasvase muy directo entre mi parte crítica académica y mi parte creativa. Entonces, pues fundamentalmente creo que la clave está en que, bueno, siempre ha habido una conexión, una fluidez, porque también me interesa mucho desde la perspectiva de género, no solamente el género como identidad, sino el género literario, que sea un espacio
fluido, un espacio liminal, que no sepas muy bien lo que te estás encontrando, ¿no? Y por eso empecé con una colección de relatos, pero en realidad lo que hacía era recuperar las hablas rurales de mujeres de pueblo, que para mí eso también es poesía, su historia, su manera de expresarse, el léxico que se está perdiendo, y cómo todo eso al final va confluyendo en distintas exploraciones literarias. Y claro, la poesía al final creo que es el género más dúctil para mí y en el que me siento más cómodo porque me permite fluir y sugerir, ¿no? Y no solamente contar, sino también lo que no se cuenta es importante, ¿no? Ese amor por el pasado sentimental, hablabas del habla rural. El primer relato lo escribiste debido a la muerte de tu abuela, ¿no? Por recuperar un poco las tradiciones, las costumbres, ¿no? Efectivamente, la muerte de mi abuela me pilló en Londres, porque estaba en un congreso. Yo además me fui con la sensación, porque ella vivía en casa con nosotros, la cuidaba mi madre, mis tías, y cuando ocurrió la muerte, ellas decidieron no contárselo a nadie, pasar esa noche solas, las 3 hermanas, con su madre. Con lo cual al día siguiente yo me enteré casi de rebote, no pude venir al entierro, y lo que parecía al principio una frustración muy fuerte por no poder estar, me permitió hacer el duelo desde la distancia y entender lo que representaba mi abuela para mí, que no era simplemente mi abuela, sino mucho más, era la representación de toda una generación que moría con ella, ¿no? Y todos sus saberes, sus conocimientos, y entonces fue a raíz de ahí que decidí que quería plasmarlo por escrito y que quedara pues a través de la ficción de un pueblo inventado, de unas figuras femeninas que tenían mucho de conexión con mi madre, mis tías. Al final fue, digamos, esa primera incursión por recuperar, como decíamos, ¿no?, la memoria histórica, pero casi afectiva, porque yo también creo mucho en la intrahistoria, esa historia familiar que al final se proyecta hacia una sociedad pues más plural, ¿no? Con tintes de realismo mágico también. Sí, sí que lo había también, sí, porque, como digo, yo trataba de buscar la poesía en esa cotidianidad. Decía también un dramaturgo que es importante que, él hablaba del teatro, pero yo creo que se aplica a todo tipo de literatura, tienes que devolverle al mundo no su ruido, sino su verdad de alguna manera, ¿no? Y es lo que yo he tratado de hacer. ¿Y cómo ha sido verlo plasmado en una obra de teatro? Pues fíjate que fue una colección de relatos, pero claro, como todo el mundo me decía que era muy teatral, me planteé hacer, digamos, ese gran relato central, transformarlo en una obra de teatro, que finalmente se tituló Bulanicos, que es una palabra muy granadina para ese diente de león que vuela en el aire, y lo publicó finalmente el Patronato Federico García Lorca para inaugurar una colección de teatro, Teatro Bajo la Arena, lo cual fue un regalo. Y una cosa fue el texto escrito y otra fue el llevarlo a escena, que se hizo en distintas, digamos, prácticas, distintas opciones, pero hubo un director teatral de Jaén, de Tecobo, que lo llevó dentro de un taller de teatro de la Universidad Popular con unas mujeres increíbles que hicieron la actuación y todavía la siguen haciendo. De hecho, el día 6 voy a verlas a un pueblo de Jaén y, claro, verlo en escena es como esos personajes que cobran carne, ¿no? Y de repente te están transmitiendo todo eso que tú has escrito, pero a través de esa verdad del teatro, ¿no? Y de esa verdad intrínseca, porque en realidad crea un espacio alternativo, pero muy emocionante verlo sobre las tablas, ¿no? ¿En qué momento creativo estás ahora? Pues tengo un proyecto que llevo como un año dándole vueltas y ya parece que empieza a aterrizar. Es otro proyecto poético. No sé, me lleva a otros derroteros porque es cierto que cada uno de mis proyectos literarios voy tratando de darle como una identidad propia, ¿no? Y aunque es verdad que hay una voz que yo creo que se distingue, quiero pensar que es una identidad propia, ¿no?, de una voz como poeta, pero cada uno de estos libros va dándole voz, ¿no?, a distintos colectivos, tratando de hacer una voz muy plural. Y en este caso, pues, es que claro, tampoco puedo desvelar mucho, pero sí es verdad que empiezo ya a aterrizarlo y tendría una proyección pues aún más universal, si cabe, de lo que estoy haciendo. Yo creo que mi evolución es desde una voz lírica personal siempre hacia una voz colectiva, ¿no? En el anterior libro era un nosotras, a través de una denuncia, digamos, de toda la brutalidad contra las mujeres y contra los colectivos disidentes. Ahora, sobre todo, esta extranjería del colectivo LGTBIQ+, pero sobre todo también llevado a la extranjería más en general. Y el siguiente yo creo que me lleva a esa voz muy plural, pero ya iremos viendo cómo lo aterrizo, ¿no? Este premio, desde luego, va a ayudar muchísimo también. No sé si lo conocías, has tenido referencias de este ciclo. Sí, absolutamente. De hecho, yo era muy fan ya del Festival Más Poética, que hace casi 10 años, si no me equivoco, ¿no?, que empezó a funcionar. Digamos que también me llamaba mucho la atención la variedad de voces que venían. Y luego ya cuando apareció el premio me pareció un acierto absoluto que estuviera más vinculado a ese festival y, claro, era consciente de la apuesta
se está haciendo aquí, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Marbella, el área de cultura, Carmen Díaz, que sé que está detrás de toda esta planificación, y creo que es un premio que tiene un recorrido muy largo y sobre todo creo que se está demostrando, ¿no? Pues bueno, la libertad con la que se está haciendo y el impacto que está teniendo, ¿no? Los grandes candidatos que se han presentado, el hecho de tener una dotación importante hace precisamente que la calidad suba muchísimo. Gerardo, ¿cuál ha sido tu relación con Marbella? Pues hay una conexión interesante porque de pequeño, preadolescente diría yo, venía con mis padres, mi hermano, mi abuelo, incluso porque teníamos una tía monja aquí, que por supuesto también es uno de los personajes de Hijas de un sueño, de mi primera colección de relatos. Ella estaba destinada aquí en Marbella como monja salesiana y entonces algunos veranos veníamos a verla, ¿no? A pasar tiempo con ella, y veníamos a una casa prestada por unos amigos, en fin, que éramos también una familia numerosa, grande, ¿no? Y tengo esos recuerdos precisamente de un diario que yo mantenía, que escribía, que no era el típico diario al uso, sino que era pues como un collage de poemas, de canciones, de sueños, y creo que ahí empezó el germen, si me apuras, de toda la parte creativa mía, ¿no? Así que le tengo un especial cariño a Marbella y me parece pues ese giro, ¿no? de la vida, de repente encontrarte con un premio que viene de aquí, que me reconecta precisamente con esa infancia, que además es un elemento muy central en el libro, porque también lo que hago es recuperar, digamos, esa infancia raritas, ¿no? De los niños que están como descubriendo un poco su identidad. ¿Tú lo has sufrido mucho? Bueno, realmente he tenido siempre un apoyo fuerte, ¿no? Con la familia, los amigos, pero es verdad que eran otros tiempos y todavía pues, salir un poco del armario era complejo, ¿no? Y hacerlo, digamos, en esa posibilidad de la escritura, ¿no? De la poesía, de poder revisitar ese pasado. Yo fui un niño muy feliz, muy arropado, pero en el fondo, lo que hablaba antes, ¿no? Ese concepto del deseo que no se termina de entender y que tú no puedes construir con referentes en esa infancia, en esas preadolescencias, ¿no? Entonces, generar ese diálogo, hacer las paces con ese pasado y hacerlo a través de un libro que me conecta con ese pasado en Marbella, me parece una delicia, la verdad. Bueno, y se cierra el círculo precisamente con el trabajo que tú haces en la universidad, porque no está todo conseguido, como estamos viendo. Para nada, de hecho, en el fondo también el luchar por la cátedra que acabo de conseguir era una manera de visibilizar, porque claro, yo vengo de estudios ingleses, de literatura en lengua inglesa, pero mi perspectiva siempre ha sido una perspectiva de género y yo lo quiero remarcar, ¿no? Y creo que es importante que también en todos los ámbitos creo que hace falta visibilizarlo, porque al final es que estamos hablando no ya de lo que se suele llamar ideología de género, porque al final, ¿qué no es ideología? Hoy en día en todo, cualquier construcción, cualquier aparato que consideremos natural, en realidad hay una ideología detrás, ¿no? Entonces, partiendo de eso, no estamos hablando ya ni siquiera de ideología, estamos hablando de derechos humanos. Es simplemente respetar al otro, que es tan sencillo como eso, ¿no? Gerardo, ¿qué te gusta leer en general y en lo que se refiere a la poesía? Ahora mismo, ¿qué estás leyendo, por ejemplo? Pues es cierto que gran parte de mi tiempo lo dedico a lectura académica, porque al final es parte del trabajo, ¿no? Incluso textos literarios que están relacionados pues, con algún tipo de investigación, porque yo trabajo mucho el Pacífico, estoy con literatura maorí, que puede resultar bastante exótica y rara, ¿no? Pero es cierto que cuando tengo tiempo, mayoritariamente leo poesía contemporánea. Ahora estoy releyendo, porque además hay aquí una conexión muy fuerte con Chantal Maillard, estoy releyendo esa colección de toda su poesía, que bueno, estuve hace un par de años aquí, que la presento en Málaga, y me apetecía releerla, estoy con ello, pero también me gusta leer mucho poesía joven. Figuras como por ejemplo Rosa Verbel, que me va a presentar en Granada, que está a punto de sacar nuevo poemario, por cierto, en algún momento, y me gusta mucho darle también esa posibilidad, ¿no? A toda la poesía que viene ahora para generar un diálogo intergeneracional. Bueno, también leo narrativa, ¿no? Buclés, que hablábamos antes, pues quién no se acerca, ¿no? A su narrativa, pero en general sí que me gusta también acercarme a la poesía y la literatura contemporánea porque me permite generar ese diálogo, ¿no? El libro ya está a la venta con la editorial Visor, recordamos. ¿Qué te gustaría que se quedara el público de esta lectura? Pues sobre todo lo que te decía antes, me gustaría invitarlos a que entraran a esta fiesta de la extranjería, ¿no? Porque creo que teniendo además la posibilidad de una editorial como Visor y un libro que va a estar absolutamente accesible, para mí lo importante es simplemente entrar, ponerse en la piel de ese otro. Hay un poema que le dedico a mis padres,
que de alguna forma pues utilizo un pequeño episodio cuando vinieron a visitarnos a Inglaterra. Estaba mi hermana haciendo su Erasmus en Irlanda, yo estaba en Inglaterra, y vinieron y los pobres se quedaron como tirados porque hubo ahí un malentendido, y ese momento de pánico de ellos, de no controlar el idioma, sentirse absolutamente extranjeros, rechazados, me pareció una imagen muy bonita para cómo hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Cómo nos tenemos que sentir esos padres en tierra extranjera y sentir eso con cualquier tipo de otredad. Me gustaría que se quedara el público lector. Gerardo, ¿nos podrías leer alguno de los poemas? Claro que sí. Claro, es que todavía estoy haciéndome con ellos, ¿no? Porque una cosa es cuando la escribe, otra es cuando ya lo lanza al público, y todavía en ese momento, ¿no? Como haciéndote con ellos de nuevo, releyéndolo con otros ojos, ¿no? ¿Porque hace mucho que lo escribiste? Sí, digamos que terminado más de un año, tal vez, luego dándole muchas vueltas, ¿no? Pero es verdad que llega un momento que te distancias y ahora retomarlo desde aquí es bonito también, ¿no? Porque, como digo, lo ves con otros ojos. Pero bueno, voy a leeros uno que yo creo que define bastante, ¿no? esta extranjería de la que digo, ¿no? Y cómo hace falta retomarlo. Porque además yo también pienso que la poesía es como una caja negra, como lo que voy a leer ahora, ¿no? Una caja negra que alberga pues todo la memoria, el trauma, el dolor, pero también el amor, la luz, ¿no? Entonces abrir esa caja negra es de alguna manera abrir una caja de Pandora que nos permite templar esos vientos, ¿no? Y de alguna forma el título de Caja Negra que voy a leer puede conectar un poco con esta idea. Caja negra. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día hallará alguien la caja negra y magullada, y seremos todos los amantes que entraron en ti. Entonces apilaremos saberes de tantos años, haciendo el amor a escondidas. La caja, el cuarto oscuro, el avión de colores que volaba tan alto. Nadie almacenará la información en un lugar seguro. Nadie recordará la caja, el residuo biológico de tantos cuerpos negros tan convenientemente reciclados. Se ha estrellado el avión, no buscará nadie estos cuerpos, pero algún día habrá un ciclón a plena luz, un saturnal de vientos y de gritos de arcilla. Ojalá, ojalá que sea así. Gerardo, muchas ganas de leer tu libro. Muchísimas gracias, muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por hacerme sentir como en casa. Un placer. Un placer. Antonio Colinas es el presidente del jurado de este concurso Mar Poética. ¿Ha sido muy complicado llegar a la elección final en esta tercera edición? Bueno, en la fase final de las votaciones pues sí hubo cierta intensidad, ¿no? Pero debida sobre todo a que, claro, ha sido un premio con tantos candidatos también preseleccionados. Y nos encontrábamos ante ese caso en el cual puede llegarse a la final con 3, 4 libros que podían haber sido premios. Es decir, la calidad se mide sobre todo porque en esas votaciones finales hay que decidirse y hay que votar en conciencia. Pero bueno, el libro ganador se impuso por los votos y creo que es un libro complejo, extraordinario, en fin. ¿Qué destacáis sobre todo del libro? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que emociona especialmente? Bueno, yo le pido a la poesía sobre todo que sea palabra nueva, ¿no? La palabra en el poema no es palabra que copia la realidad, aunque también puede copiarla, pero que no es un mensaje plano, en blanco y negro, sino que la poesía sobre todo es palabra nueva, tiene que distinguirse. ¿Por qué se distingue? Por su concisión, por su intensidad, por su fulgor, y este es un libro que en la forma sobre todo se distingue enseguida. Es un libro que resuelve muy bien esa atmósfera que tiene la obra de
de sorpresa, ¿no? De sorpresa que a veces es engañosa porque nos fijamos en anécdotas, nos fijamos en detalles, pero luego el autor va al fondo, va a los temas graves. Aparece ahí pues un abismo, aparece poemas. En la poesía de todos los tiempos ha habido una serie de temas esenciales: el amor, la naturaleza, el tiempo, la muerte, lo sagrado, lo profano. Todos esos temas profundos aquí están como velados, y uno va leyendo y tiene que hacer esa segunda lectura en profundidad. Muchos candidatos, más de 2000 de diferentes puntos del mundo, podemos decir, ¿no? Pues sí, ha sido muy variada la presentación y el número de autores. Sucede también, hay que explicarlo todo, que en los premios literarios pues hay que premiar a un autor y al jurado le llega ya una preselección que es necesario hacerla, ¿no? Porque si no, no habría forma de llegar al libro ganador. Y bueno, pues hemos ido dando los pasos exigidos y hemos llegado a este resultado. Y con este nivel, ¿dónde podríamos decir que se sitúa el Premio Mar Poética? Bueno, el Premio Mar Poética es ahora, pues, está en la cima de los premios. En fin, lo comentaba yo ayer, que es un premio que en su nombre, Mar Poética, Marbella, ya tiene la mitad del camino recorrido, ¿no? Quiere decir que eso es muy importante también en este tipo de galardones, pues el lugar, el espacio y bueno, también las condiciones del premio que también son excepcionales, ¿no? Así que es un premio que se ha distinguido ya. Yo es el primer año que estoy en este jurado, pero bueno, espero que le deseo una andadura muy provechosa. El premio de Gerardo creo que es uno de los hallazgos más interesantes que ha habido en la poesía española de los últimos años, un poeta que no conocíamos casi nada, a pesar de que ya había publicado, pero teníamos muy poca referencia de él y se ha revelado como una de las voces más interesantes que hay en la poesía española de ahora, porque tiene un discurso muy abierto, un discurso muy queer, es decir, él de repente pues habla de su condición de hombre, desde la homosexualidad, de hombre que ha vivido desde niño en una situación un poco de intersecciones de mundos, y se revela en este libro como, bueno, como una de las voces más plenas que hay en la poesía española de ahora, ciertamente. Nace unido al Festival Mar Poética. Hubo un momento en que consideramos que era necesario que ese festival tuviera un premio que impulsara la creación poética, un premio internacional también, en español, que atrajera participantes del otro lado del Atlántico, que la participación y el premio fuera atractivo para que ayudara también al festival, primero a tener una voz propia poética. Siempre hemos creído que la poesía tiene el privilegio de crear lenguaje, miradas y pensamiento, y eso queríamos que estuviera desde la creación también dentro del festival. Para ello el premio tenía que estar muy bien dotado económicamente, y así lo hicimos desde el primer momento, para que fuera uno de los dos mejor dotados de todos los que se convocan de poesía en español, y que fuera editado por una editorial de prestigio y de trayectoria como es la editorial Besor. No nos equivocamos, puesto que la participación ha sido de nuevo muy amplia. Se han presentado 1.964 obras, es decir, un récord de participación muy importante,
de las cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos. Por tanto, hemos conseguido esos objetivos que buscábamos con la creación del premio y también con lo que queríamos que fuera el Festival Malpoética, que se convirtiera en un festival donde se hablara de creación en español, de pensar en español, pero no solo desde España, sino desde ese otro lado del Atlántico, donde millones de personas hablan español y sobre todo donde hay ahora mismo una potencia creativa y cultural extraordinaria que creemos que debe enriquecernos a nosotros y al festival. Y ya de hecho anuncio que el próximo festival, que va a ser la 9ª edición, va a tener un acento muy hispanoamericano. La inauguración se la hará la poeta colombiana Piedad Bonet y la clausura estará a cargo también del colombiano, vamos a tener mucho acento paisa en este festival, el colombiano Héctor Abad Facholince. Para nosotros, esta tercera edición del Premio Internacional de Poesía Malpoética es un galardón que, pese a su juventud, ha logrado consolidarse como un referente de la poesía en lengua española. Un premio que encarna precisamente la esencia de ese espíritu de Malpoética, ese diálogo abierto entre las dos orillas del Atlántico, una muestra viva del pensamiento y la creación en español. Eso precisamente es lo que nos une más allá de fronteras y geografía. Por eso quiero destacar el compromiso del Ayuntamiento de esta ciudad con la cultura y con quienes la hacen posible. A través de este prestigioso premio, también mediante iniciativas como la del certamen de poesía escolar, que acerca la sensibilidad poética a nuestros niños y niñas, sembrando desde muy temprano la curiosidad, la creatividad y el gusto por la palabra, queremos que integrándolas dentro del Festival Malpoética, cada año consolidamos a Marbella como ese espacio de reflexión, belleza literaria y encuentro cultural. El Premio Internacional de Poesía Malpoética supone precisamente un verdadero estímulo para la literatura contemporánea y contribuye sin duda a situar a Marbella en ese mapa cultural internacional, un objetivo que forma parte esencial de este proyecto de ciudad que queremos construir, que no es otro que una ciudad abierta, dinámica, creadora y profundamente vinculada al arte. Quiero, por supuesto, felicitar de manera muy especial a nuestro ganador. Enhorabuena, queridísimo Gerardo. Enhorabuena a ti y a todos los que lo habéis hecho posible. De manera muy especial a los que hoy nos acompañan, a tu madre, que me decía el orgullo que siente una madre de tener aquí un hijo ganador de un premio además importante y prestigioso como es precisamente este premio literario. Querido Gerardo, tu obra ha destacado por esa fuerza literaria, por su voz propia y por sobre todo la capacidad de conmover y de abrir nuevos horizontes de lectura. Nos ha regalado con Oxford Circus una magistral foto fija de algunos de los problemas más acuciantes de nuestro presente, una mirada compleja de debates a los que todos debemos aportar voz. Por eso hoy queremos celebrar tu talento y te damos además la bienvenida a esta familia que es Malpoética, de la que ya forman parte los ganadores que te precedieron, tanto Felipe Benítez Reyes como Nadia Fabo Andrés. Enhorabuena, gracias por regalarnos tu palabra, enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible, gracias a los que habéis contribuido a que sea una realidad y, como decía Carmen, animaros para que el próximo año continúen esta escalada de este premio que nació en torno a Malpoética, que se erige como uno de los importantes de nuestro país y, visto los resultados, como uno de los importantes de lengua española.